Hola, buenos días. Gracias por estar aquí presentes. Yo soy biólogo, soy actual candidato a maestro en ciencias en el posgrado de Ciencias Bioquímicas de aquí de la UNAM y les voy a presentar mi trabajo. Eh, ¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza primeramente por la pérdida de la memoria y posteriormente pérdida en capacidades cognitivas que afectan al individuo en su independencia. Esta enfermedad se caracteriza por agregados extracelulares de la proteína beta amiloide y agregados intracelulares de la proteína tau hiperfosforilada. Esta enfermedad se clasifica en dos tipos. Uno es la enfermedad de Alzheimer de tipo esporádica, que tiene una edad de inicio a partir de los 60 años, representa aproximadamente del 95 al 99% de los casos y este tipo de enfermedad se relaciona con polimorfismos en el gen ApoE que codifica para poliproteína E. Por otro lado, la enfermedad de Alzheimer de tipo familiar es una enfermedad que se presenta o tiene una edad de inicio temprana, alrededor de los 30 años. Abarca aproximadamente del 1 al 5% de los casos y está relacionada con mutaciones en los genes PSEN1, PSEN2 y APP, que codifica respectivamente para la proteína presenilina 1, presenilina 2 y la proteína precursora amiloide. Dentro de estas proteínas, la más importante es la proteína presenilina 1. ¿Por qué? Bueno, se ha visto que esta proteína tiene muchas mutaciones y forma parte de un complejo denominado gamma secretasa. Este complejo es el último en escindir a la proteína precursora amiloide y es después de esto que se genera el péptido amiloide beta. Aquí les muestro la vía de procesamiento de la proteína precursora amiloide. Por un lado tenemos la vía no amiloidogénica, que no nos vamos a centrar en ella por cuestiones de tiempo, y la vía amiloidogénica. Como podemos ver, el procesamiento de la proteína precursora amiloide comienza con el complejo beta secretasa, que nos genera un péptido denominado C99. Este péptido posteriormente va a ser escindido por gamma secretasa y va a generarse el péptido amiloide beta, que se encontrará de manera extracelular y comenzará a autoagregarse, formando así las placas amiloides, que son las encargadas de comenzar con todo el proceso de neurodegeneración. Como les mencionaba, presenilina 1 forma parte de este complejo. Cuando se da el procesamiento de C99, se forman diferentes amiloide betas de diferentes tamaños. Se ha encontrado que en sujetos sanos hay una proporción molar de 10 veces amiloide beta 40 por una de amiloide beta 42. Esto es muy importante porque posteriormente se han encontrado, bueno, en la actualidad van más de 364 mutaciones encontradas en presenilina 1 y se ha visto que la mayoría de estas mutaciones afectan justamente esta proporción. Incluso se puede invertir y se pueden encontrar 10 veces amiloide beta 42 por uno de amiloide beta 40. El amiloide beta 42 se considera como fuertemente amiloidogénico, es decir, es más fácil o más propenso a sufrir autoagregación y formar las placas amiloides. Una de las mutaciones que se ha encontrado o que es predominante es la mutación M146L, es decir, el cambio de metionina por leucina en el residuo 146. Nuestro objetivo justamente es ver si la corrección de esa mutación por CRISPR-Cas puede revertir el fenotipo hacia un fenotipo sano. Nosotros contamos con células precursoras neurales. Estas células las tenemos ya en este estadio, pero son células que se obtuvieron primero los fibroblastos del paciente con la mutación, posteriormente por reprogramación se llevaron hacia pluripotentes inducidas y finalmente hacia un linaje de precursoras neurales. Entonces nosotros contamos con estas células del paciente con la mutación M146L y un sujeto control. Y justamente lo que queremos es revertir el fenotipo, ver si se revierte el fenotipo hacia un fenotipo sano usando CRISPR-Cas. CRISPR-Cas básicamente es una técnica en donde nosotros introducimos en la célula, con ayuda de un vector viral,
las secuencias que llevan las secuencias que llevan la expresión para la proteína Cas9 y también las secuencias para el RNA guía. La proteína Cas9 lo que va a hacer es que va a escindir o va a generar un daño de doble hebra en el DNA y el RNA guía es el que le va a decir a esa proteína dónde debe de generar ese corte. Una vez generado el corte o el daño de doble hebra, por procesos intrínsecos de la célula se puede reparar. O bien nosotros también podemos, con un vector viral, ingresar las secuencias de interés que queremos corregir sin la mutación y así reparar el daño. Nuestros resultados hasta ahora, aquí les muestro unas micrografías. Este es el sujeto control y estas son las células correspondientes al paciente con la mutación. Lo primero que hicimos fue caracterizar la célula con marcadores asociados a troncalidad y a maduración, justo para ver en qué estado se encuentran nuestras células. Y como podemos ver, aquí por ejemplo usamos Ki67, que es un marcador de proliferación, beta 3 turbulina y DAPI para contrateñir los núcleos en azul. También analizamos la expresión del marcador NANOG de O4 y de SOX2 y marcadores asociados ahora a maduración, como lo es GFAP y la proteína MAP2, la proteína NEWN y OLIG2. Esto se hizo usando el microscopio confocal Zeiss LSM 880 de aquí de la unidad de microscopía de la Facultad de Medicina. Y algo que nos pareció sumamente importante después de encontrar estos resultados es que, como podemos observar aquí en esta imagen, hay algunos marcadores asociados a células mitóticas y a células posmitóticas. Algunos marcadores asociados a células posmitóticas, nosotros lo encontramos en las células del sujeto control y marcadores asociados a células posmitóticas los encontramos en las células correspondientes al paciente con la mutación. Se hizo un análisis de intensidad de píxeles, justamente comparando los marcadores entre el control y el paciente, y encontramos justamente lo que les acabo de mencionar, que en las células del paciente con la mutación hay una mayor expresión de proteínas asociadas a diferenciación como lo es la proteína NEWN, MAP2, GFAP y OLIG. Por el contrario, encontramos marcadores asociados a troncalidad en las células del sujeto control, como lo es NANOG, OC34 y SOX2. Esto también se corroboró por Western blot, encontrando diferencias significativas, por ejemplo, en la proteína SOX2, que podemos ver que estaba presente en el sujeto control, pero no en paciente, la proteína OC34, así como en estina. Esto nos está diciendo que hay un mayor compromiso hacia células troncales en los sujetos control y hacia células diferenciadas en los pacientes, que probablemente tenga que ver con la presencia de la mutación. También analizamos diferentes marcadores asociados a autofagia, como lo es la proteína P62 y la chaperona 70 y 90. Como podemos ver, en los sujetos que son portadores de la mutación, en las células, perdón, del sujeto portador de la mutación, hay una mayor expresión de la chaperona 70. Esto nos está hablando de probablemente que haya un estrés prototóxico y una mayor expresión de la proteína chaperona 90 ahora en sujetos control, que esto pues nos habla básicamente de que hay una homeostasis en la autofagia. Y también analizamos algunos marcadores asociados al desarrollo de la patología, como lo es la proteína fosfo-GSK3 beta y fosfo-ERK. Recordemos que estas proteínas también pueden fosforilar a la proteína tau y continuar con todo el proceso de neurodegeneración. Y como podemos ver, encontramos diferencias significativas también justamente en que hay una mayor expresión de estas dos proteínas en las células del paciente con la mutación. El siguiente reto fue establecer la titulación viral, es decir, la cantidad de virus que nosotros necesitamos para que haya una correcta transducción en nuestras células. Aquí hicimos primeramente, lo hicimos usando solamente 10 microlitros de esa titulación viral, 15 y 25, y como podemos ver, desde los 10 microlitros ya hay una correcta transducción de las células. ¿En qué vamos actualmente o qué es lo que sigue? Bueno, ya caracterizamos el modelo de estas células
Ya las transducimos usando los vectores que justamente llevan la secuencia para la expresión del RNA guía, así como de la proteína Cas9. Ya se obtuvo el DNA genómico, aquí no sé si se alcance a ver, y solo estamos a la espera de la secuenciación para confirmar la corrección de la mutación y posteriormente seguirían análisis de los marcadores que les había mostrado, pero justamente comparando con estos mismos para ver si se está revirtiendo hacia el fenotipo sano. Como conclusiones, entonces tenemos que el análisis estadístico realizado de las inmunodetecciones sugieren los hallazgos que encontramos por inmunofluorescencias, donde hay una mayor proporción de troncalidad en células de paciente versus células de sujeto control, y hay un mayor compromiso al linaje neural de células de pacientes versus células de sujeto control. También encontramos una titulación viral adecuada desde los 10 microlitros y ya contamos con el DNA genómico que será enviado a la unidad de biología molecular en el Instituto de Fisiología Celular para su secuencia y verificar así la corrección de la mutación. Y pues quiero agradecer a todo el laboratorio de reprogramación celular y enfermedades crónico-degenerativas que está bajo la tutela de la doctora María del Carmen Cárdenas Aguayo, a la doctora María del Carmen Silva, a la doctora Laura, al doctor Juan Ramón, a la maestra en ciencias Daniela, a los licenciados en neurociencias Obedi y Samantha, al biólogo Luis y a la QFB Norma. Y muchas gracias a todos.